Hola, es un gusto saludarles a todos. Yo soy parte del grupo número uno conformado por Javier Eladio Monzón Méndez, Dayana Suseli Orellana Escobar, Delia Alicia Quiroz Escobar, Álvaro José Sandoval López y su servidor Marlon Steven Quintana Recinos. Nuestro tema es sobre el personaje Karl Popper, que fue un filósofo muy reconocido sobre todo en Europa y pues posteriormente en el resto del mundo, que aportó mucho sobre toda la teoría de la ciencia. En este caso veremos un poco sobre lo que era él. Su nombre completo era Karl Raimund Popper y nació en Austria, concretamente en la ciudad de Viena, el 28 de julio de 1902. Entonces en Viena dominaba lo que era el movimiento de izquierda socialista. Popper, cuando estaba iniciando sus estudios universitarios, se interesó en él y quiso unirse mediante las juventudes socialistas. Podemos decir que acá fue donde Popper empezó a introducirse a este mundo, ya que la filosofía también tiene que ver con las ciencias sociales, la política, todo lo que son doctrinas como el marxismo. Pues aquí fue donde Popper empezó a formar ese pensamiento que lo llevó a realizar ciertos estudios. El Círculo de Viena fue una famosa organización de filósofos y científicos creada en 1921 por el filósofo Maurice Scherr y fue disuelta después de la Segunda Guerra Mundial en 1936. Popper, después de presentar su tesis a doctorado, formó parte de este círculo, en donde publicó su libro La lógica de la investigación científica, donde se proponía la metodología de la falsación para las investigaciones científicas. Esto se va a explicar mejor adelante. Pero aunque Popper tuvo una muy buena aceptación, de hecho este libro muchas veces fue un tema de discusión dentro del círculo, pero la mayoría de miembros o casi todos pues creían en lo que es el positivismo, que esto se basa prácticamente en limitar los conocimientos científicos a los hechos positivistas o los que son físicos, verificables, perceptibles, etcétera. Y pues Popper discrepaba un poco en lo que es esta doctrina, esta creencia. Él estaba pues era conforme con algunas cosas. Él decía que algunas cosas pues él sí las apoyaba, pero habían otras que no, por lo que criticaba al positivismo, y esto muchas veces no les agradó a los miembros del Círculo de Viena. En ese entonces Austria pues fue golpeada duramente por la Segunda Guerra Mundial, ya que ahí lideraba el movimiento nacional socialista, o más conocido como movimiento nazi, y esto pues llevó a que Karl Popper decidiera obtener exilio en Inglaterra, en Estados Unidos. No lo logró, por lo que se fue a Nueva Zelanda. Ahí vivió unos cuantos años solo, seguía trabajando en sus estudios, pero no tuvo mucha relevancia, ya que había un caos mundial en ese entonces. Después de la Segunda Guerra Mundial, Popper ya estaba listo para mudarse de nuevo a Europa. En este caso fue a Londres, Inglaterra, donde empezó a ganar más prestigio. Empezó a dar clases en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, una escuela muy prestigiosa y reconocida a nivel mundial en ese entonces. Y aquí este país pues supuso una mejor oportunidad que Austria para sobresalir, para impulsar sus estudios. Aquí se nacionalizó y fue el lugar donde vivió el resto de los años. Como lo mencioné antes, pues Popper aportó mucho a las teorías de la ciencia. Pues él creía que ninguna teoría debería buscar la verdad absoluta. Yo entiendo esto como, por ejemplo, nosotros siempre buscamos en una teoría llegar a una verdad, ¿no? Para comprobar algo, para ver si es verdadero o si es falso. Él proponía algo diferente. Él decía que para comprobar una teoría, en vez de buscar una verdad absoluta, podemos refutarla mediante el método de la falsación. O sea que en vez de buscar o comprobar la teoría buscando la verdad, podemos intentar refutar esa teoría para comprobar si era verdadera o si era falsa. O sea, si la podemos refutar, la teoría era falsa. Si no la podemos refutar, era verdadera. Además, Popper criticaba al marxismo, lo ponía como una doctrina historicista. Él decía que las ciencias sociales no podían hacer lo mismo que las ciencias naturales en las predicciones científicas,
Una ciencia natural son las leyes universales, ¿no? La física es una ciencia natural, pero las ciencias sociales son meramente de la sociedad. Historia, por ejemplo, es una ciencia social. En este caso el historicismo se basa en eso, en la historia. El historicismo es una teoría que dice que incluso los hechos científicos deben proponerse según la historia. En cambio, Popper pues discrepaba totalmente en esto, ya que él creía que solo las ciencias naturales podían predecir los hechos científicos. Por último les dejo una frase que dice: la ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un viaje, nunca una llegada. Esto lo dijo Karl Popper. Esto nos pone un poco más en contexto sobre lo que él creía, ya que él dice que aunque nosotros hayamos descubierto algo y creamos que llegamos a una verdad absoluta, debemos seguir buscando y no quedarnos simplemente con ese conocimiento que obtuvimos, ya que puede ser que ese conocimiento no sea el verídico o las cosas cambien, pues el universo va cambiando constantemente, y por mucho que nosotros creamos que una teoría o un descubrimiento científico es irrefutable, puede hacer que logremos obtener más conocimiento, cosas que no se habían visto anteriormente, cosas que tal vez no sean así, cosas que hayan cambiado, por lo que siempre debemos estar en esa constante búsqueda científica y no quedarnos simplemente con el conocimiento que se obtuvo anteriormente. Y eso ha sido mi exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes, soy el alumno Álvaro José Sandoval López. El tema que les expondré serán las características y aspectos más importantes sobre Karl Popper y su aporte a la ciencia e historia. Karl Popper fue un filósofo y profesor austriaco con nacionalidad británica, mayormente conocido por haber fundado el falsacionismo y por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación. Algunas características de Popper es que su nombre completo era Karl Raimund Popper. Nació el 28 de julio de 1902 en Viena, en el Imperio Austrohúngaro. Falleció el 17 de septiembre de 1994 a los 92 años, en Londres, en Reino Unido. Su nacionalidad era austrohúngara británica. Su religión era agnóstica. Ser agnóstico no significa ser ateo. El significado agnóstico que tenía Karl Popper hacia él era de que no podía probar de que Dios existiera, pero tampoco podía rechazar la idea de que Dios exista. Su lengua materna era el alemán. En su familia, su papá se llamaba Simon Popper y su madre se llamaba Jenny Schiff. Su ocupación era la de ser filósofo. Y como vimos anteriormente, es mayormente conocido por crear el falsacionismo y su defensa de la democracia liberal. La contribución más significativa de Popper a la filosofía de la ciencia fue su caracterización del método científico, en su lógica de la investigación científica. Criticó la idea prevaleciente de que la ciencia es, en esencia, inductiva. Propuso un criterio de comprobación que denominó falsabilidad para determinar la validez científica, y él subrayó el carácter hipotético deductivo de la ciencia. Las teorías científicas son hipótesis a partir de las cuales se pueden deducir enunciados comprobables mediante la observación. Si las observaciones experimentales adecuadas revelan como falsos esos enunciados, la hipótesis es refutada. Si una hipótesis supera el esfuerzo de demostrar su falsedad, puede ser aceptada, al menos con carácter provisional. Sin embargo, ninguna teoría científica, puede ser establecida de una forma concluyente. En la sociedad abierta y sus enemigos, Popper defendió la democracia y demostró reparos a las implicaciones autoritarias de las teorías políticas de Platón y Karl Marx. Criticó la idea de que las leyes descubridoras del desarrollo de la historia hacen inevitable su curso futuro y por tanto predecible. Ahora veremos su mayor aporte de Karl Popper, que fue el falsacionismo. El falsacionismo es una doctrina epistemológica aplicada a las ciencias que propone la falsabilidad como criterio para distinguir lo que es ciencia de lo que no. El falsacionismo sostiene que para constatar una teoría es necesario intentar refutarla mediante un contraejemplo, ya que la única forma de corroborar la validez provisional de una teoría es cuando no es posible refutarla. Desde este punto de vista, ninguna teoría puede ser considerada absoluta o definitivamente verdadera, sino aún no refutada.
Así, el criterio de verificación de una teoría no será el de su verificabilidad, sino el de su falsabilidad. El falsacionismo de Popper también critica el principio de la verificabilidad, lo cual implica que, independientemente de que tengamos muchas pruebas para afirmar una cosa, eso no significa que a continuación no encontremos una prueba de que eche por tierra nuestras observaciones previas. Un claro ejemplo de esto sucedería como con los cuervos. No porque todos los cuervos que hemos visto hasta el momento sean negros, implica necesariamente que todos lo sean. En cambio, al toparnos con uno que no lo es, sí podemos afirmar que no todos los cuervos son negros. Muchísimas gracias. Ventajas y desventajas del falcionismo. Una de las ventajas del falcionismo es que debe entenderse la decisión de no dejar ningún enunciado, teoría o posición tomada fuera del ámbito de la discusión crítica. El racionalismo crítico, por tanto, no se reduce a ser una metodología de la ciencia ni un proceder que esté ligado a determinados ámbitos de la praxis humana. Por supuesto, adherir a la filosofía popperánea tiene consecuencias metodológicas en ciencia. La más importante es la de la participación a la realidad a fin de testear críticamente nuestras hipótesis y teorías. En cualquier caso, lo que los hizo famosos fue su famoso planteo de verificabilidad como criterio de significación. Esto es, muy brevemente, el proponer que todo enunciado significativo debe tener un correlato observacional. Los neopotistas creían que este tipo de enunciados eran característicos de la ciencia. Por su parte, los neopositivistas carecen de sentido. Así, por ejemplo, discutir sobre los atributos que tendría Dios. Se vuelve una cuestión ininteligible, puesto que a Dios no lo podemos ver. Irónicamente, la aplicación consecuente del criterio neopositivista convertiría incluso a la física en carente de sentido. Popper escribió en la lógica de la investigación científica, no exigiría que un sistema científico pueda ser seleccionado de una vez para siempre, en un sentido positivo, pero sí que sea susceptible de selección en un sentido negativo por medio de contrastes o pruebas empíricas. En este sentido, los enunciados empíricos deben ser planteados de manera simple, cumpliendo con el principio sintético de no contradicción, y de esta manera ser falsables, porque se los puede constatar mediante pruebas empíricas. Para Popper, el conocimiento aumenta a través de un proceso de exponer hipótesis falsas. Con todo ello, se pretende romper con el punto de vista epistemológico que asevera que se puede enunciar leyes de naturaleza generalizables a partir de casos o hechos particulares. Por lo tanto, las bondades de la falsibilidad permiten engrosar los conocimientos que tenemos sobre el mundo circundante, ya sea mediante la refutación de ciertas teorías falsas o de ciertas instancias de las mismas. Así queda claro que Popper critica duramente el inductivismo, puesto que rechaza tanto la verificación como la confirmación probable de instancias. Cualquier suposición sobre el mundo que nos rodea, para ser considerada dentro del campo de la ciencia, debe resistir la rigurosa prueba de falsificación. Las desventajas. Una de las desventajas es de que no solo significa la negación del aprendizaje por repetición, sino que indica que tampoco lo hacemos por hábito o por rutina, sino que sospechamos y analizamos el problema o situación para elaborar una teoría que lo explique o solucione. Esta es también la discrepancia de Kuhn, que veremos, y no solo en lo científico. Hay muchos ejemplos de que Popper pareciera creer que en todo actuamos así. Podríamos romper una lanza en favor de la opinión según la cual toda la historia humana es en gran medida la historia de nuestras teorías e ideas. Y una y otra vez parece considerar al hombre, no solo al científico, como un racionalista pleno, lo que lo ha llevado a minimizar el panel de las emociones en la conducta humana. Skinner, el psicólogo conductista, ha señalado que no hay razón para que examinemos cada conducta y situación en la que estamos. De hacerlo, iríamos contra la contingencia naturales. E incluso se podría dar un condicionamiento negativo. Es decir, para nuestro caso, si cada vez que nos equivocáramos eso significaría un avance en la ciencia, como Popper dice, habría un reforzamiento para cometer errores. Sería antinatural. De nuevo, todos sabemos que la mayoría de las veces actuamos en función de lo aprendido.
No nos detenemos a considerar qué hacer a cada paso. No nos detenemos a reflexionar en cada situación. Es solo en casos difíciles, nuevos, excepcionales o cuando nos atoramos. Cuando aplicamos algo así como el modelo popenario, nuestras conductas no siempre son intentos por solucionar problemas, ni son siempre racionales y conscientemente decididas. Pasamos más tiempo repitiendo conductas que innovando otras. En The Self and Its Brain, Popper modifica un tanto su punto de vista, aunque, una vez más, sin confesarlo, ahí acepta que las repeticiones sí juegan un papel en la conducta de adaptación, pero insiste en que no atribuyen a hacer descubrimientos. Ahí concede que muchas de nuestras conductas propositivas se da de manera rutinaria, pero señala que conductas importantes como el lenguaje inteligente o la escritura son claramente conscientes. Es ya un cambio, pero sigue siendo menor, pues le atribuye poca significación a la repetición y mucha a la acción o interpretación a la luz de las teorías. Los experimentos más importantes de Karl Popper. La primera es la epistemología. Karl Popper expuso su visión sobre la filosofía de la ciencia en su obra ahora clásica La lógica de la investigación científica. En ella el filósofo austriaco aborda el problema de los límites entre la ciencia y la metafísica y se propone la búsqueda de un llamado criterio de democracia. Entre las mismas se permite de forma tan objetiva como sea posible, es decir, a partir de criterios epistémicos, metodológicos, reglas y normas, bajo las cuales se evalúe la teoría y así distinguir las proposiciones científicas de aquellas que no lo son. Para Popper, una proposición es científica si puede ser refutable, es decir, sustentable, de que en algún momento se pueda plantear ensayos o pruebas para refutarla, independientemente de que salga airosas o no de dichos ensayos. En este punto, Popper discrepa intencionadamente del programa positivista, que establece una distinción entre proposiciones contrastables positivistas, tales como hoy llueve, y aquellas que según los positivistas no son más que abusos del lenguaje y crecen de sentido, por ejemplo, Dios existe. El siguiente es el falsacionismo. La salida a este dilema propuesta en la lógica de la investigación científica es que el conocimiento científico no avanza confirmando nuevas leyes, sino descartando leyes que contradicen la experiencia. A este descarte Popper lo llama falsación. De acuerdo con esta nueva interpretación, la labor del científico consiste principalmente en criticar, acto al que Popper siempre concedió la mayor importancia, ya que las leyes y principios de la naturaleza para reducir así el número de las teorías compatibles con las observaciones experimentales de las que se dispone. Así pues, el falsacionismo en todas y cada una de sus múltiples formas es una idea interesante, pero insuficiente como para caracterizar qué es lo que es ciencia o para resolver el problema de democracia. El siguiente es el racionalismo crítico. Para Popper hace mención en este escrito que para cada conjetura existe, ha existido y siempre existirá una refutación, lo que significa que si algo tiene la posibilidad de ser falso, puede ser cierto. Sin embargo, cuando algo no puede ser falso, es tan utópico que nunca podría ser verdadero, ya que para que exista la posibilidad de que sea real, necesita su contraparte de ser falso. Ya que exista algo real, debe existir su lado irreal. Y ese mediante su dilema del falsacionismo, como Popper logra explicar que para que exista ciencia debe existir modelos científicos que expliquen sucesos o verdades y que sean totalmente aplicables a la realidad para que funcionen en la mayoría de los casos. Y por esto deja fuera a todas las ciencias sociales, ya que éstas no están metódicamente explicadas por modelos, simplemente se basan en la observación de patrones y fundamentos.
Popper expresa así que todo el tiempo estamos elaborando teorías e hipótesis de acuerdo con nuestras expectativas y la mayor parte del tiempo las estamos experimentando, a las cuales las llamamos conjeturas. Al momento en que una teoría puede ser contrastable, aunque no se puede verificar, es falsable. Cuando se generaliza algo y puede haber una excepción, una refutación se convierte en una teoría científica. Así él confirma que no se trata de verificar infinitamente una teoría, sino de encontrar algo que lo convierta en falsa, haciéndolo lógico y no metodológico. Con esta idea, el crecimiento del conocimiento científico se encarga de eliminar teorías y crear una división entre la ciencia y la metafísica por medio de conjeturas que se ponen a prueba y refutan principalmente por científicos. Por último está la postdata y la existencia del método científico. En uno de sus libros, Popper niega que existe el método científico. Esto como regla comienza mis disertaciones sobre el método científico, diciéndole a todos los estudiantes que el método científico no existe. Él afirma que no existe un método científico en ninguno de estos tres casos. Para ponerlo de forma más directa, él dijo que no existe un método para descubrir una teoría científica. No existe un método para verificar la verdad de una hipótesis, es decir, que no existe un método de verificación. Y por último, no existe un método para determinar si una hipótesis es probable o probablemente verdadera. Buen día, mi nombre es Javier Eladi Monzón Méndez y les hablaré sobre la realización del experimento del falsiosismo de Karl Popper. Los experimentos de la base de la filosofía de Karl Popper consisten en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresamente al positivismo lógico. Su trabajo más relevante fue haber fundado el falsiosismo y por sus teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación. El falsiosismo es una prueba metodológica que parece querer superar el entrampamiento entre quienes defendían la validez de la evidencia empírica de las ciencias naturales y quienes la cuestionaban, especialmente por los integrantes del célebre Círculo de Viena. Entre 1980 y 1994 y 2010, como relacionista crítico, reafirma su creencia en la validez del progreso científico y dice que los positivistas lógicos, en su afán de aniquilar la metafísica, terminan por aniquilar la ciencia natural. Popper elabora entonces un método que podría calificarse de eclíptico, puesto que incorpora el valor de la experimentación, aunque solo sea para contrarrestar las teorías de la educación lógica, la institución para la reformación de hipótesis y enunciados, e incluso de la intersubjetividad como su criterio de validez. Un ejemplo sería, si bien la observación de 5.000 o 500.000 cisnes blancos no proporciona ninguna certeza para decir que todos los cisnes son blancos, y bastará la aparición de un cisne negro para echar por tierra esa pretensión. Eso no significa que la experimentación científica de utilidad, sino para ir limpiando a la ciencia de errores mediante el método de la falsación. Sin embargo, para que esta falsación pueda llevarse a cabo correctamente, las teorías científicas deben seguir ciertas reglas de la racionalidad en construcción. 1. Deben poner una estructura lógica en sus conclusiones, usando para ello procedimientos deductivos correctos. Deben tener una estructura general bien conformada, sea que predomine en ella la forma lógica deductiva o la forma empírica. 3. Deben ser comparadas con las teorías existentes para saber en qué medida se apoya en ellas o las contradicen. 4. Deben experimentar experimentos cruciales que permitan contrarrestarlas con la realidad, señalando claramente las condiciones precisas en las que dichos experimentos permitan falsar la hipótesis. Cumplidos estos requisitos, se procede a la contradicción
empírica de la hipótesis. Si el resultado de los experimentos es negativo, se dice que la teoría ha sido falsada. Si es positivo, es decir, si el experimento produce el resultado pronosticado, no se dice que la teoría haya sido verificada, sino que ha demostrado su temple o que ha sido corroborada. Las teorías que soportan los procedimientos de contradicción quedan en una especie de limbo que no es ni verdadero ni falso, suspendidas a la esfera de otras sucesivas contradicciones, pero esa es la idea del autor. Si dejamos de lado las objeciones menores al esquema de Popper, podemos decir que proporciona muy buenas herramientas para un análisis epistemológico de las teorías científicas. De esta forma, queremos utilizar dicho instrumental para averiguar si el marxismo soporta la prueba para calificarse como ciencia. Esto sería la falsacionalidad. Ahora les daré un ejemplo de la filosofía de Karl Popper. Una hipótesis falsable sería el planeta Mercurio gira en una órbita. Una hipótesis más general y por lo tanto más falsable sería todos los planetas giran en una órbita. Y una hipótesis más precisa y por lo tanto también más falsable sería todos los planetas giran en una órbita elíptica. El falsacionismo, en definitiva, permite aceptar o rechazar una teoría como científica. Las teorías pueden ser falsadas en científica, ya que es posible ponerla a prueba y desmentirla con experimentos o hechos. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias.